La mansión de la Vega era un reflejo de Arturo de la Vega, un magnate financiero que valoraba el silencio y la perfección. Sus sirvientes se movían sin hacer ruido, manteniendo la casa impecable. El único elemento discordante era su hijo, Lucas, de 10 años. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Desde la muerte de su madre hace un año, Lucas se había sumido en un silencio similar al de su padre, pero el suyo era de dolor, no de control. Arturo creía amar a su hijo, proveyéndole lo mejor, pero le faltaba su presencia. Veía en Lucas el fantasma de su esposa, y sin saber cómo manejarlo, lo trataba con la misma frialdad y distancia que a sus negocios. Clara Benítez no encajaba en la mansión de la Vega. A sus 24 años, con el cabello castaño rebelde que se negaba a permanecer en un moño reglamentario y unos ojos que habían visto demasiada vida real, era la nueva adición al personal de limpieza. Había sido contratada por la agencia con la advertencia más severa: en esa casa, usted no existe. No hable a menos que le hablen. No mire a los ojos. Limpie y desaparezca. Clara necesitaba el trabajo. Su hermano menor requería medicinas caras y su salario anterior en una cafetería apenas cubría el alquiler de su pequeño apartamento. Así que asintió, se puso el uniforme gris almidonado y prometió volverse invisible. Durante las primeras 2 semanas lo logró. Pulía plata que nadie usaba, aspiraba alfombras que nadie pisaba y limpiaba ventanas que daban a un jardín impecable donde nadie se sentaba. Veía a Arturo de la Vega como un borrón caro, siempre al teléfono, su voz un murmullo autoritario. Y veía a Lucas como una pequeña sombra, deslizándose de su habitación al comedor y de vuelta, sus comidas apenas tocadas. Un jueves por la tarde, el cielo estaba plomizo, amenazando con una tormenta que coincidía con la atmósfera de la casa. Clara estaba desempolvando la biblioteca del segundo piso, una habitación del tamaño de su apartamento entero, llena de libros encuadernados en cuero que parecían no haber sido abiertos jamás. El aire olía a cera de limón y a papel viejo. Entonces lo oyó. Un sonido casi imperceptible, ahogado, un sollozo. Se quedó helada. Las reglas eran claras. No interactúe. Pero el sonido la atrajo como un imán. Se asomó por detrás de una estantería de caoba y lo vio. Lucas de la Vega estaba acurrucado en el alféizar de la ventana, dándole la espalda a la habitación. Lloraba, pero era el llanto más desgarrador que Clara había escuchado jamás. No había gritos ni lamentos. Era un llanto silencioso, un esfuerzo desesperado por contener el dolor. Sus pequeños hombros se sacudían con cada sollozo contenido, su rostro presionado contra el cristal frío. A su lado, sobre el cojín de terciopelo, había una fotografía enmarcada de su madre. El corazón de Clara se partió en dos. Vio en él a su propio hermano la noche en que su padre se fue. Vio la soledad en su forma más pura y cruel. Limpie y desaparezca, le había dicho la agencia. No existe. Miró al niño, miró la puerta. Podía irse. Podía fingir que no había visto nada. Sería lo seguro, lo profesional. Pero entonces Lucas hizo un pequeño ruido, un hipo que sonó como si se estuviera ahogando. Clara tomó una decisión. En ese instante, rompió el protocolo. Hizo lo impensable. No dijo nada. Sabía que las palabras asustarían al niño. En lugar de eso, caminó lenta y suavemente hacia la ventana. Se sentó en el suelo, a unos metros de él, apoyando la espalda contra una estantería. No lo miró directamente, simplemente se sentó. Lucas se tensó visiblemente. Su llanto se cortó en seco. Se secó la cara con la manga de su costoso suéter de cachemira. Podía sentir la presencia de ella. La señora Elena era muy hermosa, dijo Clara en voz baja, casi un susurro, mirando sus propias manos en su regazo. En las fotos del salón. Tiene una sonrisa que ilumina todo. Lucas no se movió. Siguió mirando por la ventana la lluvia que comenzaba a caer. Perder a alguien es perder. Es como si te robaran el aire, continuó Clara, su voz suave. Al principio sientes que no puedes respirar, y todo el mundo sigue respirando a tu alrededor, como si nada, y eso te enfada. Silencio.
solo el sonido de la lluvia golpeando el cristal. Mi abuela, ella me crió, murió hace 2 años. Hacía las mejores empanadas del mundo. Clara sonrió levemente. La noche que murió me escondí en el armario. No lloré, solo me quedé allí, en la oscuridad, pensando que si no hacía ruido, tal vez el tiempo retrocedería y ella volvería a la cocina. Lucas giró la cabeza lentamente. La miró por primera vez. Sus ojos estaban rojos e hinchados. No retrocedió, dijo Clara, pero después de un rato mi hermano me encontró. No dijo nada, solo se sentó conmigo en el suelo, en la oscuridad, y de repente pude respirar otra vez, un poquito. Ella levantó la vista y sus ojos se encontraron con los del niño. No había lástima en su mirada, solo un profundo entendimiento. Está bien estar enfadado, susurró ella, y está bien llorar, fuerte, tan fuerte como necesites. El silencio es un mal amigo para la tristeza, la hace más pesada. Lucas la observó durante un largo minuto, y entonces la represa se rompió. El niño se desmoronó. El llanto silencioso se convirtió en un sollozo abierto, crudo y lleno de dolor. Se cubrió la cara con las manos y lloró por su madre, por su padre distante, por la casa fría y solitaria. Clara se acercó y se arrodilló frente a él. Dudó solo un segundo antes de hacer lo segundo impensable. Lo abrazó. Lucas se aferró a su uniforme gris como si fuera un salvavidas. Lloró en su hombro durante lo que pareció una eternidad, y Clara simplemente lo sostuvo, meciéndolo suavemente, susurrando palabras sin sentido en español, las mismas que usaba con su hermano. Ya, mi niño, ya, saca todo, estoy aquí. No supo cuánto tiempo estuvieron así, 10 minutos, 20. El tiempo se detuvo. «Señorita Benítez», la voz de Arturo de la Vega cortó el aire como un látigo de hielo. Clara se congeló. El pánico la inundó. Soltó a Lucas lentamente y se puso de pie, su rostro pálido de terror. Lucas se acurrucó de nuevo en la ventana temblando. Dale like, suscríbete y comparte. Arturo estaba en la puerta de la biblioteca, su maletín en la mano. Había llegado a casa temprano. Su rostro era una máscara de furia controlada. Sus ojos grises pasaron de la empleada, que había roto la regla más fundamental, a su hijo, que mostraba una debilidad que él despreciaba. «¿Qué cree que está haciendo?», dijo Arturo, su voz peligrosamente baja. «Señor, me disculpo», tartamudeó Clara, sus manos retorciéndose en su delantal. «Estaba limpiando y... El niño, usted no tiene permitido interactuar con mi hijo». ¿No fueron claras sus instrucciones? «Estaba llorando, señor», dijo Clara, encontrando una pequeña chispa de valor. «Estaba solo y estaba llorando. La salud emocional de mi hijo no es de su incumbencia», espetó Arturo. «Sus deberes son limpiar esta casa, nada más. Está despedida. Recoja sus cosas y váyase». Lucas dejó escapar un pequeño gemido. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su hermano, las medicinas, el alquiler, todo se desvaneció. Asintió, incapaz de hablar, las lágrimas picando en sus propios ojos. Se dio la vuelta para irse. «No», la voz de Lucas fue sorprendentemente fuerte. Arturo y Clara se giraron para mirarlo. El niño se había puesto de pie. Tenía la cara manchada de lágrimas, pero sus ojos brillaban con una furia que era un reflejo directo de su padre. «No puedes despedirla», gritó Lucas. Arturo pareció sorprendido. Era la primera vez que su hijo le levantaba la voz en un año. «Lucas, esto es un asunto de adultos. Vete a tu habitación». «No. Ella fue la única que me vio», gritó Lucas, su voz rompiéndose. «Tú nunca me ves, solo ves tus teléfonos y tus papeles. Odio esta casa, odio el silencio». Arturo se quedó sin palabras. «Ella me habló de su abuela», sollozó Lucas. «Dijo que estaba bien llorar. Tú nunca dices nada, actúas como si mamá nunca hubiera existido». Cada palabra fue un golpe físico para Arturo. Miró a su hijo. Realmente lo miró por primera vez, no como un proyecto fallido, sino como un niño que sufría un dolor idéntico al suyo. Un dolor que él había estado enterrando bajo toneladas de trabajo y control. Y luego miró a Clara.
Esta joven, que no tenía nada, había arriesgado su sustento para hacer lo que él, el padre, había sido incapaz de hacer: consolar a su propio hijo. Ella no había visto una debilidad, había visto un dolor. La furia de Arturo se desvaneció, reemplazada por una emoción desconocida y aterradora: la vergüenza. «Lucas», comenzó Arturo, su voz ronca. «No quiero que se vaya», insistió Lucas, corriendo hacia Clara y agarrando su mano con fuerza. Clara miró a Arturo, sus ojos aún asustados pero firmes. Arturo de la Vega respiró hondo. El silencio de la biblioteca pareció llenarse con todas las palabras no dichas del último año. Desabrochó su costoso abrigo, lo dejó caer sobre una silla. «Señorita Benítez», dijo, su voz mucho más suave. «Espere». Caminó lentamente hacia su hijo. Se arrodilló frente a él y a Clara, un gesto que le resultó tan extraño como volar. Miró la mano de su hijo aferrada a la de la empleada. «Lucas, yo también la extraño», dijo Arturo, su voz quebrándose. Fue una admisión que le costó más que cualquier acuerdo multimillonario. Los ojos de Lucas se abrieron de par en par. Arturo, un millonario, decide no despedir a Clara, su empleada de limpieza, al darse cuenta de la conexión especial que ella tiene con su hijo, Lucas, quien sufre en silencio por la pérdida de su madre, Elena. Arturo le pide a Clara que se quede para ayudar a su hijo, reconociendo su propia incapacidad para comunicarse con él. Esa tarde marca un punto de inflexión en la mansión de la Vega. Por primera vez, Arturo, Lucas y Clara se sientan juntos, rompiendo el estricto protocolo. Clara, sintiéndose fuera de lugar pero con una valentía recién descubierta, actúa como puente entre padre e hijo. Anima a Lucas a hablar de un castillo de Lego que construyó en honor a su madre, un detalle que conmueve a Arturo y lo hace quedarse, algo inusual en él. Los meses siguientes son un proceso de reconstrucción lenta. Clara se convierte en una presencia constante, no solo como empleada, sino como un vínculo vital. Aunque hay retrocesos, el silencio opresivo de la mansión es reemplazado por sonidos de risas de Lucas mientras Clara intenta hornear, la voz de Arturo leyendo El Hobbit por las noches y conversaciones en la cena sobre la escuela y los recuerdos de Elena, que ahora traen sonrisas tristes en lugar de dolor. Un año después, el jardín trasero de la mansión está lleno de flores y vida. Arturo observa a Lucas jugar al fútbol con el hermano menor de Clara, a quien ahora apoya. Clara, ya sin uniforme, le ofrece café a Arturo. Ambos sonríen al escuchar la alegría de los niños. Arturo se da cuenta de que Clara no solo salvó a Lucas, sino que lo salvó a él, enseñándole a ser padre y a volver a ser humano. La casa, antes silenciosa, está finalmente llena de vida y amor. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.